Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Acá me presento, mi nombre es Javier Núñez. Ya en oportunidades anteriores ya hemos compartido la palabra de Dios juntos y en esta oportunidad estamos nuevamente. Bueno, para mí es un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Y bueno, hoy tenemos un invitado, eh, está con nosotros, voy a pedirle que se presente. Hola, hola Javier, mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Mi nombre es Rodrigo Sánchez y soy de GYC Costa Rica. Agradecido también, Rodrigo, por estar acompañándonos. A nosotros que somos de UAC Paraguay, ¿verdad? Y a ti también agradecido a Dios que nos estás acompañando, sea la hora que nos estás acompañando, viendo este repaso, sea tarde, mañana o noche. Que el Espíritu Santo también esté contigo para que puedas entender un poco más y así avancemos cada día en nuestro crecimiento espiritual con el Señor. Bueno, en esta oportunidad nos toca la lección 3 de este trimestre con un título muy importante, muy interesante y que en lo personal me llamó mucho la atención porque el título dice, la elección es tuya. Entonces, como la lección ya es interesante, yo creo que el repaso también va a ser muy interesante para nuestro crecimiento con Dios, ¿verdad, Rodrigo? Claro que sí. Bueno, para que podamos comenzar con el repaso, les quiero invitar a que nos pongamos reverentes. Vamos a conversar con Dios en oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, nos ponemos en tu presencia por mérito de Jesús. Señor, queremos agradecerte en primer lugar por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por cuidarnos todos los días. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos, la libertad de estudiar y reflexionar, Padre, en tus palabras. Señor, queremos pedir tu compañía con nosotros, conmigo, con Rodrigo, también con la persona, Señor, que nos está acompañando detrás de cámara. Señor, bendice su vida, bendícenos, Señor, para que podamos crecer en nuestra relación contigo. Cada día podamos compartir más de tu amor, Señor. Gracias, Señor, por darnos la libertad, por tu amor. Te pedimos, Señor, tu compañía en este momento por mérito de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Rodrigo, quiero pedirte que nos puedas dirigir en la lectura del versículo clave que está en Deuteronomios, capítulo 30, y elegimos un versículo que es el versículo 19. Así es, dice de la siguiente manera, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Amén. Interesante este versículo porque con la libertad que Dios nos da, también nos llama, nos hace un llamado a que elijamos lo bueno, ¿verdad? Que elijamos la vida. Y respecto a la elección, surgen siempre preguntas, como en este caso que estamos hablando que la elección es nuestra y es personal. Entonces, elegimos como tres preguntas en base a la elección que vamos a estar compartiendo. La primera pregunta dice así: entre las opciones que la Biblia nos presenta, ¿cuál es la mejor? Porque como hemos visto y como Rodrigo nos estuvo leyendo, ¿verdad? Nuestro versículo clave, encontramos en toda la Biblia, en todo el contexto del gran conflicto, que tenemos opciones. Tenemos, como acabamos de leer, la vida y la muerte, lo bueno y lo malo. Entonces, Dios nos da esas opciones y a nosotros nos toca elegir, ¿verdad? En eso nosotros podemos ver que Dios nos da el libre albedrío y también nos da la libertad. Pero en cuanto a la libertad, nosotros podemos ver que Dios nos da libertad y que de vez en cuando, o también podemos decir que nos pone límites, pero eso en base a nuestra conciencia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos consolidar la libertad con los límites? Una analogía, una forma de pensar y una forma de explicar que yo encontré para explicar esto es así, de la siguiente manera. Cuando Dios nos dice, elige la vida y nos da una orden a través de Moisés, ¿verdad? Que Moisés le dio una orden al pueblo, como una orden de elegir a Dios.
Es como que Dios le está diciendo, una forma de una analogía es la siguiente, es como que el agua le está diciendo al pez, pez, no salgas de aquí o no salgas del agua. ¿Y eso por qué? Porque el pez, ¿verdad? Como sabemos, no puede vivir fuera del agua. Entonces Dios nos hace ese llamado de permanece en mí o permanece conmigo, porque aparte de Él, aparte de Dios, no hay vida, como, como leímos, ¿verdad? En ese versículo. Otra forma también es, estuve viendo, buscando en Google, ¿verdad? De que me llamó la atención de la oscuridad, ¿verdad? Cómo está la luz y la oscuridad. Y en física, nosotros podemos ver, ¿verdad? Y encontramos que la oscuridad como tal no existe, sino que lo que existe es ausencia de luz. Entonces, si nosotros permanecemos con Dios, elegimos, estamos escogiendo, ¿verdad? Permanecer en la luz. Y cuando más nosotros nos alejamos de la luz, nos quedamos al terreno de la oscuridad. Entonces, las opciones, en lo personal para mí, yo creo que es mucho mejor elegir estar en la luz que estar en la oscuridad. Es mucho mejor estar con Dios que estar sin Dios. Ahora, la siguiente pregunta se pone más interesante, porque dice la siguiente pregunta dice, ¿el sistema binario de Dios complica o simplifica nuestra vida? Esa pregunta nos va a ayudar a responder nuestro hermano Rodrigo. Muchas gracias, Javier. En definitiva, una pregunta muy interesante. Cuando hablamos de sistema binario, hace referencia a solamente dos opciones y claro que nos simplifica la vida porque Dios es bastante sencillo y siempre quiere que nosotros entendamos todo lo que Él quiere de forma clara. Entonces, Él siempre nos coloca dos opciones para que pues nosotros obviamente escojamos la buena. Nos presenta la vida y la muerte, nos presenta lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, y Él, pues como leímos en Deuteronomio, nos aconseja, escoja la vida, escoja, como dice usted, estar dentro del agua, escoja estar donde hay luz. Incluso hay un llamado para cada uno de nosotros en esta lección. Principalmente ese llamado lo encontramos en Apocalipsis, cuando Dios nos dice, yo necesito o que sea frío o que sea caliente, porque el término medio no nos va a traer buenos resultados. El término medio es esa tibieza que pues no nos va a conducir a los caminos que el Señor quiere. Así que esto nos motive a siempre poder escoger esa parte buena que el Señor tiene para nosotros. Asimismo, Rodrigo. Y la última pregunta está, como dije, ¿verdad? Interesante. Y yo creo que después de esta lección, esta pregunta podemos considerar como para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en contexto también con, con el conflicto que estamos viviendo en la actualidad, el conflicto espiritual que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? En, en que tenemos varias opciones. En realidad, como dijo Rodrigo, Dios nos presenta dos opciones, pero hoy en día, por causa del conflicto, estamos observando y estamos encontrando varias opciones, ¿verdad? Bueno, la pregunta dice así, dice, ¿puede haber la existencia eterna sin Dios? Rodrigo, ¿cuál es tu perspectiva respecto a esta pregunta? Bueno, en definitiva, la respuesta es no. ¿Por qué? Muy sencillo. Dios es el único ser eterno. Así que sin Él no va a existir eternidad. Y Él nos hace una promesa, que si elegimos la vida, si elegimos lo bueno, si elegimos lo correcto, vamos a poder pasar la eternidad con el único que es eterno. Así mismo, Rodrigo, exactamente. La respuesta directa es no. No existe
no ha de existir una vida eterna sin Dios, ya que Dios es el que de Él mana la vida y solamente con Él podemos tener vida y vida en abundancia y vida eterna. Entonces, así como el título de esta lección dice, de nosotros, a nosotros nos queda la elección. Entonces, debemos elegir entre estar con Dios para tener una vida eterna, prolongada y para siempre con Él, o estar sin Dios. Las dos opciones o lo que nosotros elijamos va a tener su consecuencia, sea buena o sea mala. Entonces, nosotros encontramos muchos versículos, muchos pasajes en la Biblia de promesas que Dios nos da si elegimos estar con Él. Y obviamente las contrapartes de esas promesas no son buenas, pero no es porque Dios sea malo. Dios nos llama, Dios nos da esas opciones justamente porque nos ama. Entonces yo, y estoy seguro que también como Rodrigo, y también estoy seguro que tú que nos estás viendo, vas a elegir estar con Dios. Así que esta lección nos anima y es un llamado de amor de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, si es que tienes alguna otra opción, opinión respecto a la lección, te invito a que nos los hagas saber en los comentarios y nosotros desde acá también te animamos a que puedas estudiar tu lección, a que puedas dar tiempo a Dios, porque solamente pasando tiempo de calidad con Dios vamos a experimentar de esa amistad con Dios y vamos a tener placer en estar con Dios. ¿Y por qué no estando ahora en la tierra, en donde se está efectuando un conflicto, no? Vamos a estar pasando ya de forma alegre con Dios y eso es una buenísima oportunidad para estar preparándonos, que es para la vida eterna con Dios. Entonces, cuando estemos eternamente con Dios, vamos a estar más que felices. Entonces, como dijimos, la lección es un llamado de amor de Dios para cada uno de nosotros, para ti que nos estás mirando. Así que te animamos nosotros a que elijas estar en la luz, que elijas estar con Dios. Así que nos vemos en otra oportunidad de este repaso, de este hermoso repaso que a través de ella estudiamos la palabra de Dios. Un abrazo y te esperamos en otra oportunidad. Hasta luego. Chao, chao.